Sí, que pasa el gato pardo. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver, te voy a pedir lo primero, un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges? Caricato. Caricato, vale. Arrancamos este viaje en el mar y lo terminamos en un faro. Entonces, si nos vamos a la primera vez que tuviste el mar o a las primeras veces en las que veías el mar, ¿a dónde nos iríamos? ¿Nos iríamos a una playa en vacaciones? ¿Nos iríamos al Mar del Norte? ¿Dónde iríamos? Quizá no fue la primera vez que lo vi, pero sí de las veces que más lo he visto últimamente en estos últimos, yo creo, 15 años. Y me teletransporto directamente a Menorca. El mar me relaja, efectivamente, es un entorno donde yo puedo estar un poquito más en paz, bien solo con la familia, y luego me impone también mucho respeto y me genera una gran curiosidad, sobre todo por saber que hay una inmensidad que no vamos a ver nunca y que está ahí a miles y miles de no sé cuántos metros de profundidad y donde hay gente, bueno, en este caso peces o especies marinas viviendo y me genera... Yo es que una de las imágenes que tengo grabadas hace tiempo, tuve la suerte de viajar a Maldivas para el viaje de novios y vimos en uno de los arrecifes de coral de repente cómo se perdía un acantilado hacia el fondo, entonces pasaba de un agua limpia, clara, azul a un casi negro. Entonces es como, ¿qué hay ahí? Si nos vamos al lugar en el que te criaste, a la casa de tus padres, esta pregunta la incorporamos desde que hicimos el Faro Corcho. ¿Tú tenías un corcho en tu habitación? Sí. 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 ¿Dormías solo? ¿Dormías con tu hermano? ¿Con quién dormías? Al principio dormíamos juntos, pero yo creo que esto fue unos años nada más. Unos años. Después ya casi solo, sí. Siempre. Vale. ¿Qué habría en ese corcho? Pues habría seguramente notas y listas de canciones, si mal no recuerdo, alguna que otra fotografía, porque por aquel entonces yo tenía pues idolatraba a gente, idolatraba a periodistas, idolatraba a humoristas. Y yo creo recordar que había una foto, fíjate, durante un tiempo hubo una foto, esto es absurdo, pero bueno, lo cuento, de una reportera que se llamaba Paloma Ferrer, que trabajaba en Telemadrid. Y la tuve ahí un rato porque era como una especie de amor platónico. Me gustaba mucho cómo hacía su trabajo y todo. Y la tuve ahí durante un tiempo. Que era rubia, sí, de pelo largo, Paloma Ferrer. Sí. Que una vez, fíjate si era yo, es que yo tengo un pasado muy patético en muchas cosas. Mi vida es muy bonita, pero en el fondo tiene momentos muy patéticos bonitos. Y fui incapaz de pedirle un autógrafo. Entonces conseguí que un amigo me firmara un autógrafo de ella para mí sin yo haberla visto, con lo cual era absurdo, ¿sabes? Cosas así. Y tenía, yo qué sé. Tenía yo creo que sobre todo, muchas fotos no tenía, no te creas. Muy futbolero también, tenía cosas de fútbol también, sí. ¿Eras estudioso? Sí, muchísimo. Pero además de a ver si lo sé decir bien, de cabrearme muchísimo, porque a lo mejor había sacado un 8,5 y no un 9,5 o un 9. O sea, era como de estudiar todos los días, todas las noches, y me enfadaba si no tenía una muy buena nota. Estudiaste Teleco después, ¿no? Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Sí. La estudié y la acabé incluso. Y la acabaste y ejerciste incluso, ¿no? Sí. Pero vamos a irnos a hacer un recorrido un poco por esa infancia. Tu padre trabajaba en la banca, ¿no? Sí. Era empleado de banca. ¿Cómo eran esas fiestas que montaba? Claro, ellos tenían cada Navidad pues una fiesta con los empleados donde hacían partícipe a todas las familias. Entonces era como una gran fiesta, había regalos para todos los niños, era maravilloso. Cada año conseguían que viniera un artista invitado. O sea, era una cosa como tremenda. Me acuerdo de un año que vino Torrebruno. Entonces era maravilloso porque veías un ambiente muy familiar. Y mi padre era muy showman, se subía al escenario y era el maestro de ceremonias, entonces él estaba presentando todas las cosas, lo hacía muy bien. Yo creo que parte digamos, del talento que tengo lo he heredado de él. Sí, bueno, pero cuéntame más. Entonces, ¿el qué hacía cuando salía allí? Pues era presentar un poco, digamos, a las actuaciones que iba a haber ese día, luego entregaban premios, es como una especie de evento de empresa grandísimo. Entonces, pues el premio al mejor empleado ha sido para tal, y entonces él se contaba sus monólogos, sus chascarrillos, él se hacía sus movidas. Y súper divertido, súper ameno, con lo cual, joder, pues nos gustaba ir cada año.
Y te sentías orgulloso. Muchísimo. ¿No? Porque luego tu padre trabajando en la banca igual era un tipo trajeado, serio, y luego esa otra parte, ¿no? De hacer chascarrillos, chistes, monólogos. Siempre, hasta el final. Siempre me decía que además él guarda como ahora empaño muchas cosas que hizo fuera de su trabajo normal. Entonces, por ejemplo, salía de extra en una película hace mucho tiempo, protagonizada por Fernando Fernández Gómez, que se llamaba Estudio Amueblado 2P, siempre nos decía, aparezco ahí, fijaos tal y cual, la tenía grabada en casa. Entonces su frase en esa película era lanzar una pedorreta. Entonces siempre estaba ahí, mira, viene el momento, y decía, no sé qué, y joder, esto era como de, tenía esa vena, digamos, artística, y un sentido del humor buenísimo. Sí. Gabriel se llama tu padre. Gabriel se llamaba, sí, que falleció hace un año, ¿no? Ahora por estas el 15 de mayo, será un año, sí. Del 2020. ¿Y cómo es tu madre? ¿Tu madre es también salada? Sí, es salada, lo que pasa que es mucho más sufrida, digamos. La parte, digamos, esta del perfeccionismo, de estar remirando las cosas 100 veces, dar las vueltas a todas las cosas, muchas veces la heredó de mi madre. Es así, ella está... Cuando va por un camino A y ves que es perfecto, dice, voy a ir por el B, pero es que a lo mejor el B está mejor. No, bueno, vuelvo a la. Entonces es como que ella tiene ese punto de madre, que yo creo que también muchas madres lo tienen, ¿no? De esto de, me pienso las cosas muchas veces antes de hacerlo, esto habrá sido bueno, habrá sido malo. Pero, o sea, el gracejo, digamos, lo tiene más mi padre. Mi madre es como mucho más... También es artista, no te creas. Ella canta muy bien. Cantaba muy bien coplas. ¿Ah, sí? Sí, por Antoñita Reina. Era maravilloso. Y bueno, es maravilloso cuando canta. De hecho, a mis hijas las canta, canta y las entretiene con canciones todas las veces que puede verlas. ¿Y tú no imitas a tu madre? No. ¿No sabes imitarla cantando? No sé, porque quizá no es mi estilo de música, pero preferido, pero es complicado, Además... No, tiene mucho arte. Te voy a poner una canción, ¿vale? Y no sé, dime a qué momento de tu vida te podría llevar esta música. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te estás viendo ahora mismo? En mi etapa universitaria, clarísimamente, y en una de las fiestas que hacíamos con el grupo de teatro universitario, sin duda. Maravilloso. En el grupo de teatro que teníamos en la universidad, que se llamaba GETA, Grupo de Estudiantes Técnicos Actores, y es una maravilla. Y esta canción que sonaba, ¿no? De Cranberries, podría sonar perfectamente. Sí. Yo imagino a un montón de gente que ahora mismo está diciendo, también sonaba cuando yo era universitario, también sonaba cuando yo estaba en la facultad de no sé qué, ¿no? ¿Por qué Raúl Pérez se ha puesto Caricato de seudónimo? Porque me gusta como definición de mi vida, de lo que hago. Definición profesional. Es una persona que, bueno, esa definición viene de los antiguos bufones que hacían reír a la corte. Entonces esto es un término italiano, los caricatos, que imitaban. Y básicamente, como yo soy más que nada, creo, aparte de humorista, lógicamente, imitador, pues me gusta mucho que me definan como caricato. De hecho, hay una, creo que el epígrafe del IAE, no sé si es somos, o sea, lo que nos dedicamos, somos artistas y caricatos. En Hacienda dices, el epígrafe sí, es así. Caricato. Bueno, Raúl, te conocemos porque ahora mismo yo diría que eres uno de los mejores imitadores que hay. Todos se te dan bien. No te creas, hay unos cuantos. Lo que pasa bueno, creemos que todos se te dan bien. Pero vámonos a cuando empiezas a imitar, porque claro, acabamos de decir que tú, que eras un tipo con unas notas buenísimas, que te cabreabas cuando llegabas al 8:30, o sea, un poquito
niño repelente también, ¿no? Muy repelente, sí. Muy repelente. Y de pronto te lanzas al mundo de la interpretación, a la comedia. Ese salto no es fácil. Entonces, primero, cuéntame cómo se produce, si este grupo de teatro Geta tiene algo que ver, cuándo empiezas a hacer tus primeras imitaciones, si imitabas también a los profesores de la facultad, a tus compañeros de donde trabajas o ya de ingeniero. Has dado en el clavo porque justamente fue esa etapa un poco, digamos, el vértice, digamos, el momento clave. Y en una cena de fin de curso, en tercero, al final de la carrera prácticamente, yo estudié en ingeniería técnica, hubo una cena con los profesores. Éramos como 80 personas en un restaurante. Y nos preparamos entre un compañero y yo un número para imitarles. Entonces fue como de... Bueno, eso es ovación cerrada. O sea, digo, nos tenemos que dedicar a esto. Pero para imitar a los profesores. Sí, a los profesores. De hecho, muchos, después el día siguiente, se coartaban de hacer los gestos que yo hacía. Y a uno que se frotaba mucho las manos y dejó de hacerlo. Había un profesor ruso que era uno de los mejores, yo creo, que hemos tenido en la carrera. Se llamaba Vladimir. Se llama, creo. Sigue vivo, espero. Y él se inventó un código cada vez que daba las clases para hacerlo, digamos, más entendible todo. Le hicimos una canción, él estaba emocionado, no salía de su asombro, él estaba abriendo los ojos y no entiendo nada. O sea, ¿cómo me están dedicando una canción estos dos taraos? No te acuerdas, ¿no?, de esa canción a Vladimir. Sí, pero no me acuerdo o sea, era como el ritmillo, era con tin 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 tin, era como un poco el Bella Ciao, parecido, ¿sabes? Tan 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 tan. Entonces él tenía expresiones porque era, imagínate, profesor de, entre otras cosas, de acústica, y entonces él se inventaba que las ondas sonoras, pues si iban por una serie de conductos o de tubos, pues él se inventaba unas fórmulas y a uno les llamaba el lin, a otra el par, a otra el rat. Entonces me acuerdo de esos conceptos y le hicimos una canción con eso. Y ovación cerrada. Ovación cerrada. Me llama mucho la atención que luego ellos evitaran repetir sus propios gestos. Es como, claro, al ver tu caricatura... Claro. En realidad no son defectos. No, para nada. Es que cada uno somos como somos y actuamos de una forma, tenemos unos gestos, un timbre, unos dejes, unas coletillas al hablar. Yo estaría encantado de que me imitaran, por cierto, pero es que, claro, no ha llegado el momento, ojalá. Pero yo te estoy hablando, estoy en clase escuchando y estoy a la vez observando. Yo estoy viendo, hace mucho esto. Y si yo no lo hago después, me da rabia también. Ayer hice una imitación del entrenador de la Real Sociedad, Imanol, tipo maravilloso, que además lo ha encajado súper bien, y me di cuenta al hacerlo después, digo, he pestañeado demasiado, fíjate hasta ese punto, porque no pestañea, él tiene los ojos abiertos constantemente, y hice demasiados pestañeos, con lo cual, para mí la imitación era como, ¡ay! He fallado en esto. Oye, pero ¿en qué momento dejas todo, dejas el trabajo para dedicarte a la interpretación, a la comedia? Pues surgió, yo estaba trabajando de ingeniero técnico de telecomunicaciones, en mantenimiento, una empresa que daba servicio para Disney Channel, además me acuerdo perfectamente. Y entonces hice a través de un amigo de la carrera, que esto es lo bonito, que todo está enlazado en la vida, me presentó a digamos, mi descubridor, que es Albert Lesan, en la radio, y empecé a hacer unas cositas de radio por internet. De repente hice otro casting para colaborar en el Anda Ya, en los 40 principales, en el Morning Show. Y me surgió después, justo a la vez, Los Guiñoles. Entonces no podía con todo. Dije, tengo que lanzarme ya. Tenía 23 años, yo creo, y dije, es el momento. Y perdón, ¿te daba más dinero esto que el trabajo que tenías? Al principio no, lógicamente, al principio no. Y después, pues hombre, sí, se puede vivir muy bien de esto. No es nada fácil, al contrario. O sea, yo creo que he tenido mucha constancia, un poquito de suerte también, estar en el momento justo y conocer también a la gente pues justa. Pero no, de ingeniero no vivía mal y además estaba como a 3 meses de que me hicieran fijo, era como, lo dejo ya. Y sabes estas cosas que dicen, no, pues seguro que tus padres te dijeron te apoyamos. Yo creo que esta conversación la tengo grabada porque dije en ese momento, mira, lo dejo, no puedo seguir de ingeniero. Entonces hubo un silencio en casa de, tú verás. Entonces fue como, tú verás, se ha demostrado a todos los años que era como, hiciste bien. ¿Ah, sí? Claro, porque al principio el tú verás de... No, claro, pues... Ay, no sí, sé, sí, no. tú verás es allá tú, claro, con tu decisión. Es trabajo que es pero fijo. No tiene buena pinta. O sea, yo interpretaría así el primer tú verás. Pero yo soy muy cabezota, entonces lo tenía muy claro. Dije, adelante. ¿A tu padre le gustaba escucharte y verte? Muchísimo. Han ido mucho a verte, ¿no? Muchísimo. Bueno, mira, te decía que no se te resiste ni uno. Pero es verdad que alguna vez dijiste que quizá el más difícil era Iñaki Gabilondo. A ver, ¿era difícil o te daba miedo imitar a Iñaki? Claro, es que cuando tú intentas analizar, o sea, imitar un personaje y no te sale, y llevas mucho tiempo, ya hasta te frustras y dices, lo dejo, por imposible. A mí no me daba miedo, al contrario, no me daba miedo ningún personaje.
tengo más, o sea, personajes que me dan pereza imitar. No estoy tan... Ya existe Crónica Rosa, por ejemplo. Estoy muy perezoso para hacer cualquier imitación de este tipo. Pero claro, escuchaba y no me salía para nada. Era como, lo dejo. Entonces hasta que un día en un hotel en Barcelona, justo en una de las galas previas a Tu cara me suena, empecé a hacerlo un poco así de broma. Ostras, ya lo tengo. No sé cómo. No, y lo tuviste. Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes. Bueno, sí, Raúl, es definitivo. Me voy. Me voy a abrigar un poco, porque... Uf, qué frío, ¿no? Se me han congelado los ondas. Bueno, ya estoy aquí, ya he vuelto. Aunque es verdad que estoy empachado, como dije, borracho de actualidad. Así que mira, mejor Cadena SER, lo dejo. Lo dejo para los lunes a las 10 de la mañana en Hoy por Hoy, donde seguiré siendo el faro de mucha gente. Y es que los códigos cambian, el lenguaje se encripta a megabyte por minuto. Así que, jóvenes, twitchers, tiktokers, instagamers, os escucharé. Es curioso lo de que cuando anunció su despedida de la voz de Iñaki, entonces me voy. De la columna diaria, ¿no? Tiene una voz que es maravillosa. Además que es claro, la voz de Iñaki la conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que va a permanecer en la radio siempre y va a estar ahí. Pero hay personajes que les pasa esto, que hablan como una especie de voz más profunda cuando están tranquilos y luego cambian la voz. Le pasa, por ejemplo, a Pedro Piqueras, por ejemplo, que yo le conozco y es un tipo maravilloso, y entonces en los informativos tú le oyes hablar de una forma y luego en privado es otra forma, es más tranquilo, más pausado. Eduardo Gómez, que falleció hace poco, tenía varios tonos de voz en La que se avecina, ¿sabéis? Un poco más arriba todo esto que hacía, y luego cuando hablaba era más íntimo todo. Entonces, como la gente tiene varias voces, no una, la suya propia, sino tiene varias voces. Todos tenemos varias voces dentro de nosotros. O sea, para construir un personaje estoy mucho tiempo a veces, y a veces es casi instantáneo. Pero la voz es, digamos, el primer punto donde agarrarme, porque si tengo la voz estoy muy seguro ya del resto. Ya enseguida construyo gestos y construyo más cosas. Y ahora me está pasando con varios que, como no tengo la voz, me cuesta, porque digo, el gesto lo tengo ya, pero es que, o sea, la voz no la tengo para construir el resto del personaje. Y, oye, ¿y lo que dicen? También es fundamental lo que dicen. Sí. El ejemplo de Iñaki es buenísimo. Tú pones exactamente la misma voz de Iñaki sin ese texto y nadie reconocería a Iñaki. Claro, a veces es verdad. Hay personajes con los que es más difícil por eso, precisamente, por el tipo de léxico que emplean. Me pasó con Bob Pop cuando lo imité en Leitmotiv. Bueno, mira, déjame que escuchemos Sí. esta imitación que hiciste de Miguel Bosé. Tú y yo y tú. Sí, si a decir que no, como digo yo digo que no, porque es mentira este virus jodido. Es Bill Gates con un chip escondido, si la mascarilla te tiene cautivo, quítatela. El nuevo orden es nuestro enemigo. No estoy bien, no sé qué se me ha ido. Telediarios que juegan contigo por siempre. ¿Has visto, Miguel, que tiene varias voces? Tenía una antiguamente. Claro, esta es su voz en su etapa negacionista. La última, y no niega de su voz, incluso. Es complicada esta voz, ¿eh? Te deja sin aire y a la vez lo está rascando mucho. ¿Tú por qué eliges a un personaje para imitar? Depende de si el momento de actualidad, o sea, ese personaje ha causado un revuelo o está, pues eso, de actualidad. Luego me gustan mucho los retos de personajes que no están muy imitados. Es decir, la época en la que todo el mundo imitaba a Aznar, que hace poco ha sido de nuevo actualidad por la entrevista de Jordi Évole, todo el mundo dice, ¿y no imitas a Aznar? Y digo, pues no, es que no me daba por imitar a Aznar, pero de repente es como, ¿y por qué imitas al de Bricomanía? Yo no lo sé, o sea, era como, pues es porque tiene un algo, no sé, pues es maravilloso imitar al de Bricomanía, o al entrenador de la Real, últimamente, que no hay, si todos imitamos al Cholo, a Zidane, bueno, pues alguien que se diferencie un poco, ¿no? Bueno, Raúl Pérez, ¿por qué duermes tan poco? Por culpa de
ahora mismo de una niña que se llama Greta y hace unos años de una que se llamaba Emma y se sigue llamando Emma. Duermo poco por esto, pero es la etapa que nos ha tocado vivir. Estos son etapas, ya está, no pasa nada. Los dos, mi mujer y yo dormimos mal. Luego me dirá, no, yo duermo peor. Es verdad que ella se despierta más veces ahora, pero ostras, estamos deseando que crezcan y luego lo pienso y digo, no quiero que crezcan. Porque siempre lo dicen, hay dichos que y niños pequeños, problemas pequeños, y es verdad. Y es verdad. Bueno, hemos hablado mucho de tu padre, que decías, ¿no? Murió hace justamente un año, en plena pandemia, en ese tiempo tan difícil para irse, donde uno no echa de menos el poder abrazarnos, el que toda la gente que te quiere te pueda acompañar. Pero tú hiciste como un homenaje muy bonito, ¿no? Escribiste cosas muy bonitas de tu padre, le recordabas jugando al mus con los amigos, decías que había sido un tipo muy querido, sí. Que había una especie de ovación, ¿no? Donde ese día él era el protagonista, el día en el que se iba. Pero es que es muy bonito esto porque cualquiera que pierda un familiar tan directo y tan querido, pues lo sabrá, ¿no? Y, ostras, nunca lo sabes hasta que te llega ese momento. Pero oír a la gente cómo habla de tu padre es maravilloso. O sea, yo me emociono cuando oigo precisamente a la gente, porque es verdad que yo soy un tipo bastante... ostras, me cuesta mucho exteriorizar sentimientos, ¿no? Y claro que lloré. Yo creo que he llorado, la vez que lloré más en mi vida fue cuando se murió mi padre, sin duda alguna. Esta de pena, la de alegría fue cuando nacieron mis dos hijas, sin duda alguna también. Pero, ostras, te decían... La gente que te decía realmente quién lo conoció y quién compartió cosas con él... Es que se me eriza la piel porque dices, ostras, es que es verdad, el paso, como decías tú, el paso que dejamos por esta vida, el tránsito, ¿no? Que estamos aquí en esta vida de prestado, pues es lo importante. Y cuando tú te vayas, pues tienes que, no sé, la sensación que te quedará al final, decir, es que era un tipo maravilloso, un tipo muy bueno, un tipo muy dado a los demás, que era muy generoso, en serio, estaba siempre pendiente de los demás, y todo lo que él ha fatigado junto a mi madre, con más familiares que hemos tenido y con la gente que ha cuidado. Y que él se dedica, o sea, te lo juro, es que era un tipo maravilloso de bueno que era. Y eso, pues me llena de orgullo. ¿Quién dirías que es o ha sido el faro de tu vida? Mira, aquí en este sentido, personalmente, sin duda alguna, yo creo que ha sido mis padres, sin duda alguna. Sí, siempre lo van a ser. Pero yo quiero ser un poco más metafórico y es verdad que de siempre que tengo más o menos conocimiento ya formado, el humor o el sentido del humor siempre ha sido, digamos, ese faro al que recurrir. Cuando estás mal, cuando estás triste o no, cuando he podido desarrollarlo y dedicarme a esta profesión, o a lo que soy, siempre ha sido a través del faro del humor. Si no hubiera habido humor, yo creo que estaría perdidísimo. Mira, pues como has dicho que tú tienes mucha genética heredada de tu padre, que bueno, pues que era un cómico por lo que has contado, ¿no? Un protocómico, sí, es un proyecto de protocómico. Sí. Vale, vamos a terminar esta entrevista en un faro, que lo hacemos con nuestros invitados, donde estuvieras con él, ¿no? Suena el mar, está la luz del faro girando, pues, supongo que estarías charlando de algo, riendo. ¿Qué música pondrías y de qué crees que estaríais hablando? Ostras, qué buena pregunta. Yo creo que pondría alguna cosa de Serrat, porque él era muy fan de Serrat, sin duda alguna. De hecho, cuando le enterramos, él pidió una canción de Serrat, que es muy bonita. Pero bueno, no la pongas ahora porque me vas a hacer llorar, entonces es muy triste. Sí, ¿sabes? porque es triste, sí. La de Si la muerte pisa mi huerto. Muerto. Pero él le gusta mucho Serrat, por ejemplo, muchos artistas también, ¿no? ¿Ponemos aquellas pequeñas cosas? Por ejemplo, ¿esa te gustará? Sí. ¿Aquellas pequeñas cosas le podía gustar a él? Seguro que sí. Ponemos esa. Mientras la buscan, cuéntame, ¿de qué estaríais hablando ahora? Pues ¿qué le estaríais contando? No sé, algo de tus dos hijas. Sí, seguramente de lo que hicimos ayer o de lo que, pues eso, de las ganas que tendríamos de verle en este momento, y tan complicado ahora con la pandemia. Y seguramente me estuviera diciendo también alguna cosa en referencia al móvil, porque creo que eso es un defecto que tienen todos los padres de nuestra generación, de no sé qué he tocado en el móvil, ven a ayudarme, y tendría todo desconfigurado. Tendría que ir a ayudarle a encontrar algo que ha perdido ahí, y seguramente sería de eso, pero sí, de cosas que hubiera visto del día anterior, a lo mejor alguna imitación mía, o no sé. Sí, efectivamente, de las nietas seguro también, porque a Emma, que la conoció, la adoraba, y a Greta la conoció solo por foto y le habría encantado estar con ella. No, está bonito esa imagen en la que
oye, Raúl, mira a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Sí, es como te con llega, el móvil. Eso es como con un plan de emergencia de, a ver, tú, el ingeniero, ayúdame. Yo digo, papá, yo es que ya esto lo dejé hace tiempo, ¿no? Pero sí, seguramente sí, serían conversaciones muy fluidas porque, bueno, últimamente, en la última etapa hablábamos muchísimo, cada día. Esta es una cuestión que yo creo que hay que reivindicar, ¿no? A los que tenéis a vuestros dos padres vivos, a los que tienen a sus padres vivos, hablad mucho con ellos. Todos los días. ¿Sabes qué pasa? Que es que además, fíjate, escuchando esta canción, ahora asocio en mi mente, como no para, y estoy pensando cosas. Digo, hace una semana y media vi el documental de Pau Donés, que me recordaba mucho a mi padre también, con esa vitalidad que nos dejó, porque esto lo comentaba con Carlos, con Francino, digo, al principio fue una imagen de pero luego enseguida pasé a, ostras, tío, gracias, Pau, por esta lección de vida. Entonces, aprovechad, hablad todo lo que podáis ahora con vuestros padres, con vuestros seres queridos, hablad. Y esta entrevista te lo agradezco, Mara, precisamente porque yo creo que necesitamos más que nunca hablar más y decirnos las cosas y que no se nos quede nada dentro. O sea, me refiero, no vamos a provocar un cisma de separaciones ni nada, pero ni enemistades, pero hablar, comunicados con vuestros seres. Que estos son 2 días. Pues Raúl Pérez, vamos a volver a escuchar la canción porque me ha gustado mucho que nos contaras todo lo que venía a la cabeza cuando arrancaba Serrat, pero la vamos a escuchar entera también en esta despedida, en este faro. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada. A ti. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas